de hoy se está tocando este tema. Un llamado que para preparar el camino, ¿para qué? Para Cristo. Chicos, ¿qué personaje observan en la pantalla? Juan el Bautista. Uy, rápido, ¿no? Juan el Bautista, pero ¿por qué creen que es Juan el Bautista? ¿Qué características tiene? A ver. Que tiene ropa de camello y está ahí predicando. Predicando a voz en cuello, ¿no? Interesante, ¿no? Se ha hablado mucho, ¿no? De él, ¿no? Sabemos mucho de él, todos dentro de nuestra experiencia en la iglesia conocemos acerca de él. De acuerdo también al estudio, no sabemos que él es el segundo ¿qué? El segundo Elías. Y el pueblo para este tiempo es llamado a ser ¿qué? El tercer Elías, ¿no? Y vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Pero antes, para recordar, ¿de dónde sale esta idea, ¿no? Del primero, segundo, tercer Elías? Es bueno siempre recordar. En la Biblia, ¿qué encontramos? Símbolos, historias paralelas y ¿qué cosa? ¿Qué más? Patrones proféticos, ¿no? Los encontramos, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos símbolos que tienen su significado, ¿no? Mujer, ¿no? Toda mujer, ¿qué cosa significa? ¿Qué? Iglesia, ¿no? Personajes, dentro de las historias personajes, dentro de esas historias también acciones que se van, ¿qué cosa? Repitiendo en el tiempo. Y estos a su vez son ejemplos, modelos, sombras o maquetas, como vemos ahí, ¿qué cosa? Que enseñan verdades espirituales más profundas, que obviamente se encuentran en el Nuevo Testamento y también resaltan acontecimientos futuros más trascendentes, ¿no? Eso es siempre bueno recordar, porque ¿de dónde sale esto? Es un estudio, ¿no? Y en el Antiguo Testamento vemos los tipos, y en el Nuevo Testamento ¿qué? Los antitipos. En el Antiguo, literales, pero en el Nuevo Testamento, simbólicos. Para poder recordar un poquito. Siempre eso es bueno para refrescar nuestra mente. Bien, continuemos. Los invito por favor a que podamos leer o buscar en nuestras Biblias, ¿sí? El libro de Lucas, el capítulo 1, ¿sí? En sus Biblias, el capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá, ¿qué cosa? Delante de Él en el espíritu y en el poder de Elías. Hasta aquí. Cuando dice, porque Él irá delante de Él, Él es con mayúscula, ¿no? Es decir, irá delante de Cristo, ¿no? Y este mensaje, estimados hermanos, fue dado por un ¿quién? Por un ángel ¿a quién? Al papito ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Correcto? ¿Y qué más dice? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Hermanos, vemos que este mensaje está vigente o no. Si lo traemos para este tiempo, este mensaje lo debemos de vivir. El objetivo de todo lo que estamos aprendiendo, inculcando a nuestros niños, es que ellos puedan ser ese pueblo dispuesto ¿para qué? Para el Señor. Entonces, dentro de esto, el Señor nos da instrucción de cómo hacerlo, ¿no? Y avanzamos, vamos a Mateo, sí, el libro de Mateo, donde se va a concentrar, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre lo que contiene Mateo 3, 1 al 6. Dentro de ello vamos a encontrar, digamos, 5 enseñanzas. Claro, podemos encontrar muchas más, pero vamos a encontrar 5 enseñanzas que nos van a ayudar para este tiempo, ¿no? Recordar nuestra misión. Perdón. El capítulo 3, 1, dice:
En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan mismo tenía su vestidura ¿de qué? De pelo de camello, y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, resaltando ¿qué, hermanos? ¿Qué cosa? Confesando sus pecados. Qué importante es eso. Bien, ahora vamos a ir desglosando un poquito, ¿sí? Rápidamente. Primero, el llamado. En aquellos días vino. Es decir, Juan se presentó. Ahora la pregunta es, estimados hermanos, para que uno, por ejemplo, para que venga acá a la iglesia y ustedes se presenten y estén acá, ¿ha tenido que haber una previa preparación? Obviamente que sí, ¿no? Se prepara para el sábado. En este caso, Juan, para que pueda ir y exponer ese mensaje que ya tenía preparado, o que iba a exponerlo, que iba a darlo, Juan tenía que previamente prepararse, pues, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Habíamos leído hace un momento, el ángel que le dijo a Zacarías ciertas instrucciones, directrices, ¿para qué? Para que pueda implementarlas en quién, en su hijo, ¿no? En Juan el Bautista. Interesante eso, hermanos. ¿Por qué? Porque no podemos estar despreparados para hacer la obra. Eso es obvio, ¿no? Nos preparamos para estudiar, para trabajar, pero ¿qué mejor para servir en este propósito de ganar almas para Cristo? Y con respecto a eso, hermanos, que lo diga la pluma inspirada. Miren, esto está en el Deseo de todas las gentes en la página 75. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y ¿qué? Degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Hermano, parece que esta fuera una descripción actual, ¿eh? ¿O qué opinan ustedes? Es actual. Es decir, Juan, el segundo Elías, hizo su trabajo en el contexto en el cual nosotros también estamos viviéndolo, de manera ya pero global, ¿no? Por eso este mensaje del fuerte pregón, Apocalipsis 18:1 y en adelante, este mensaje también tiene que ser global y poderoso, ¿o no? No escucho ninguna. Entonces, entendiendo eso, hermanos, ¿por qué subrayo ahí esta parte? Embotando las percepciones espirituales. O sea, en otras palabras, nuestro discernimiento espiritual está, ¿qué cosa? Nublado. ¿Por qué? Por lo anterior. Y hoy en día, para nuestros jóvenes, nuestros niños, debemos de salvaguardarlos de todo eso descrito ahí. El Señor ya dejó la instrucción. Y esto, ¿qué cosa? Trae como consecuencia disminuir la sensibilidad al pecado.
insensibles a ese mal que el Señor, que nuestro Dios repudia, odia. Y miren qué más dice. Juan debía, ¿qué cosa? Destacarse como ¿qué? Reformador. ¿Pero el reformador en qué, estimados hermanos? ¿En qué? Que se resume ¿qué? En un estilo de vida. Podemos decir, hermanos, reformador en su educación, en su forma de percibir la educación. ¿Qué más nos dice? Por su vida abstemia y su ropaje sencillo debía reprobar los excesos de su tiempo. Es decir, él no decía que era vegano, él no decía que, oye, mira, me he visto así o tal, sino que lo vivía. Y su vida era que simplemente una llamada de atención a los que lo rodeaban. Creo que eso también debe suceder en nosotros, ¿no? Que nuestro testimonio, nuestra familia, nuestros niños puedan ser ese pueblo peculiar que llame la atención y puede decir, wow, estos son cristianos, seguidores del Dios, pero creo que es el Dios que refleja la Biblia, ¿no? No es incoherente. ¿Y qué más dice? Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a quienes. A Elizabeth y a Zacarías, ¿correcto? Una lección de ¿qué? Temperancia dada por un ángel del trono celestial. Ese mensaje está vigente, hermanos. Esa instrucción está vigente hoy en día para todos nosotros que somos padres y para los que también lo serán en algún momento. ¿Qué más nos dice? Sigamos avanzando. La llegada de Juan el Bautista, ¿qué dice ahí? No fue casualidad. Dios no había hablado a su pueblo a través de un profeta por ¿cuánto tiempo, hermanos? Había un silencio profético, sabemos muy bien. Y en un tiempo en el cual una cultura predominó, la griega y parte de la romana. Y sabemos muy bien qué influencia hasta hoy en día tiene esa filosofía en el comer, en el vestir, en el pensamiento, en la concepción que tiene el hombre sobre el mundo. Y miren qué más dice. La última vez que se habló, dice, que habló un profeta fue ¿cuándo? ¿No? Registrado en Malaquías 4, ¿no? Y he aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces, ¿por dónde empieza esa reforma? Papás, ¿no? Y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y llegue a la tierra con maldición, refiriéndose a la segunda herida. Y ahora miren, el segundo punto, para ir avanzando, sobre la misión. En el versículo 1 habíamos leído, ¿no?, sobre que Juan había venido, ¿qué cosa? Predicando en el desierto de Judea. Y con respecto a eso, ¿qué nos dice también el espíritu de profecía? Juan dice, había de qué salir como, ahí está el punto, mensajero de Jehová, para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar, ¿qué cosa? Una nueva dirección, ¿qué cosa? A sus pensamientos. Y si tenemos nuevos pensamientos, hay nuevos propósitos. Y si no hay un propósito, se manifiesta en una nueva forma de vida. ¿Qué cosa? Es un renacer. Debía hacerle sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Dice, un mensajero tal debía ser santo, ¿no? Apartado, sabemos muy bien, para ese propósito. Debía ser templo del Espíritu de Dios a fin de cumplir su misión. Debía tener una constitución, ¿qué dice, no? Física sana
y una fuerza mental y espiritual. ¿Y eso cómo se da, hermanos? ¿De la noche a la mañana? Algunos pensaban, hermanos, que el fuerte pregón se va a dar, pero por arte de magia, por así, y ya, se va a dar. ¿Dios actúa así? No, Dios actúa a través de una instrucción que el Señor ha dado a su pueblo. Y debemos asirnos de esa instrucción, pedir sabiduría para poder vivir esa instrucción. Para poder permanecer, dice, entre los hombres, lo que hablaba hace un momento nuestro hermano Joel, ¿no? Compartí en la lección, hablaba de Juan el Bautista, ¿no? Un hombre fuerte en carácter. Pero ¿qué dice acá? Para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen, como las rocas y montañas del desierto. Firme. ¿Pero firmes en qué? No en uno mismo, ni en el brazo de carne. Firmes en Cristo Jesús, que es nuestra roca de la salvación. Ese es el segundo punto. Y seguimos en esta parte. Fuimos llamados no solo a bautizar, sino que cosa además, a discipular, a acompañar. Es decir, fuimos llamados a preparar a un pueblo para el encuentro con su Señor. En el siguiente punto, del tercero, son 5, ya estamos avanzando. El mensaje que decía, en el ya versículo 2 de este capítulo 3, arrepentidos. Y ahí que vemos, arrepentimiento no es igual a remordimiento. Entonces, para eso tenemos que saber qué significan, ¿no? esas palabras, ¿no? ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es experimentar el remordimiento? Pregunto, Pedro conjuntamente con Judas, ¿pecaron contra Cristo? ¿Por qué entonces Pedro sí fue perdonado, pero Judas no? ¿Judas quería devolver el dinero? Sí, ¿no? Pero tenía miedo, pero en él no reconocía que había pecado contra Dios. Es decir, tenía miedo a las consecuencias de lo que había hecho, pero no había un arrepentimiento ante Dios por lo que había hecho. Y miren, seguimos. En el capítulo 10 del Deseo de todas las gentes está descrito todo esto. Les recomiendo que puedan volver a revisarlo si ya lo han hecho. Miren, ¿qué dice en la página 79? Dice, veía, Juan, que los hijos de su pueblo estaban, ¿qué cosa? Por eso en Mateo 24 dice Cristo. ¿Qué dijo? Cuidado, ¿no? Cuidado que sean engañados. Cuidadito. ¿Satisfechos y dormidos en qué? Wow, hermanos, eso es fuerte. Y eso aquí, este mensaje no lo está diciendo al mundo. ¿A quién le está diciendo? A la iglesia. Y anhelaba incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclame estaba destinado a despertarlos de su letargo y hacerlos temblar por su gran maldad. Es decir, movernos el piso para poder reaccionar. Antes que pudiese alojarse la semilla del Evangelio, el suelo del corazón debía ser, hermanos, quebrantado. Creo que hemos estudiado el significado de esta parábola, ¿no? Anteriormente, ¿no? La semana pasada. Y creo que ya lo manejamos muy bien el conocimiento. Pero estamos dejando que el Señor quebrante nuestro corazón, o todavía le estamos poniendo trabas. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les hacían correr las heridas del pecado. Es decir, el ser humano debe ser consciente de que el pecado daña, que el pecado arruina,
y de que simplemente todos somos pecadores, hermanos. Dice, Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. Por eso su mensaje o el mensaje de Juan fue fuerte. El mensaje de Juan en su momento llamaba la atención a todos, inclusive a los dirigentes, pero con el objetivo de que puedan reconocer su condición para poder recibir a ¿quién? Al Salvador que ya estaba por aparecer. No daba mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Y miren, importante esta parte, estimados hermanos. Impone pesadas cargas, ¿a dónde? A la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de ¿qué? De su necesidad e impulsarle a clamar. ¿A clamar qué? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces la mano que humilló en el polvo, es decir, la mano del Señor que nos humilló en el polvo, esa misma mano levanta al penitente. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición, pregunta con la más tierna simpatía: ¿qué quieres que te haga? Eso es lo que hoy en día el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Me estás exponiendo todas tus dificultades? ¿Estás exponiéndome o estás confesando todas tus necesidades? Por eso dice, ¿no? Prediquemos siempre la verdad, aunque se desplome. Como penúltimo punto, el motivo de esa salida de Juan, o de la aparición de Juan, ¿no? El segundo Elías. Está también en el versículo, dice, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también dejemos que el Señor nos explique o nos dé luz sobre esto. Juan proclamaba la venida ¿de quién? Del Mesías. E invitaba al pueblo ¿a qué? A arrepentirse. Como símbolo de la purificación del pecado, bautizaba en las aguas del Jordán. Así, mediante una lección objetiva muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. Qué importante es esto, hermanos. ¿Cómo va el Señor trabajando en nuestro corazón? Y como en su contexto en ese tiempo muchos aceptaron, pero muchos también endurecieron su corazón. Ojo, vuelvo a repetir, dentro del contexto de la iglesia, del pueblo que recibió el mensaje. No hablemos del mundo, no hablemos de las personas que quizás no conocen lo que nosotros ya vamos conociendo. ¿Sí? Y por último punto, el quinto, el instrumento. Es decir, nos referimos específicamente a Juan. Y Juan estaba vestido ¿de qué? De pelo de camello. Eso lo encontramos en el versículo 4 de este capítulo 3. De camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Creo que esto ya lo conocemos, ¿no? Yo al inicio, algún tiempo atrás, comía langostas y comía cierto animalito que se mueve por ahí. Pero sabemos a qué se refiere, ¿no? Es simplemente el algarrobo. Las vainas de algarrobo. Eso era lo que comía este personaje, ¿no? ¿Y qué nos dice? Vamos a volver a recordar lo que dice en la página 75 de Deseado a toda la gente. Dice: en el tiempo de Juan el Bautista, la codicia, ¿no?, de las riquezas y el amor al lujo y la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes, borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad del pecado.
volvemos a Juan debía destacarse como reformador en el estilo de vida, en la alimentación, en la vestimenta, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser ese pueblo, o en este caso, ¿no? Juan, ese personaje que resalte y pueda el pueblo retomar el camino del Señor. ¿Sí? Esto aparte lo hemos leído, lo hemos puesto nuevamente para poder recordar. Y esto sí, ¿no? En la página también 75 dice: en la niñez y la juventud, estimados chicos, niños que están escuchando, es cuando el carácter es más impresionable, es decir, es más sensible, ¿no? A lo que pueda darse con respecto al mensaje del Señor. Dice, entonces es cuando debe adquirirse la facultad de ¿qué? Del dominio propio, la temperancia. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o qué, o será vencido en la batalla de la vida. La juventud, que es el tiempo de la siembra, determina el carácter de la cosecha para esta vida y la venidera. Hermanos, quiero invitarles a que busquen en Lucas 1, ya quizás para poder ir cerrando. Lucas 1 y el versículo 80. Yo quisiera que uno de nuestros jóvenes pueda leer esto. Uno de nuestros niños, jóvenes, aunque todos somos jóvenes también, ¿no? Queremos ser jóvenes espirituales, ¿no? Que tenemos nuestra edad. Pero, a ver. Ah, ya está. Adelante. Muy bien, amén. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. ¿A quién se refiere esa lectura, hermanos? A Juan, ¿no? Ahí vemos también cómo crecía, ¿no? Y creo que es algo similar cuando se refiere a Cristo también, ¿no? Casi la descripción es similar. Y por último, hermanos, la última diapositiva dice, ¿no? Si queremos ser como Juan el Bautista fue, preparador del camino, nosotros también, ¿no? Llamados a hacer eso. Entonces debemos vivir la misión recordando cada día, en primer lugar, nuestro llamado. Es decir, cuando el Señor tocó nuestro corazón, el primer amor, nuestra instrucción, es decir, la forma como el Señor también nos ha mostrado para poder dar ese mensaje y prepararnos para dar ese mensaje. Nuestra misión de salvar almas, nuestro mensaje, nuestra verdad presente y cuál es nuestro motivo del por qué debemos cumplir la misión. Y Cristo es el motivo. Renovemos nuestro compromiso con el Señor y vamos a amar, a anunciar y apresurar y aguardar. ¿Qué cosa? La segunda venida de nuestro Cristo. Y hermanos, y eso tiene que ver con la educación, hermanos. Quiero compartirles esto. Dice lo siguiente: siempre ha sido el plan de Dios, escuchen hermanos, siempre ha sido el plan de Dios, como lo ilustra la escuela de los profetas, que la escuela cristiana debiera ser la cuna en la que nacen y se crían reformadores, que salgan de la escuela ardiendo con celo y entusiasmo práctico para ocupar
sus lugares como líderes en estas reformas. Y lo que dijo la hermana White también sobre esto. Antes de que podamos llevar el mensaje de la verdad presente en su plenitud a otros lugares, a otros contextos, a nuestros prójimos, a nuestro vecino, primero debemos romper, ¿qué dice? Todo yugo que nos ata y nos impide cumplir ese propósito. Debemos ponernos en línea con la verdadera educación, caminando en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del mundo. Dios llama a mensajeros que sean verdaderos reformadores. Debemos educar para preparar a un pueblo que comprende el mensaje. Ojo, primero comprende el mensaje, lo viva, y entonces dé el mensaje al mundo. Amén. Hermanos, ¿podemos orar? Doblamos nuestras rodillas, por favor. Oremos. Amoroso Señor, gracias por su palabra. Su palabra, Señor, es contundente y nos hace ver nuestra condición. Ayúdanos, Señor, en el papel que estamos afrontando o tenemos hoy en día como padre, como madre, como hijo, hija, líder, dirigente. Señor, ayúdanos a cumplir nuestra misión donde estemos. Danos la capacidad, danos la sabiduría, danos la fortaleza para poder hacerlo, ya que es para usted, Señor. Que el Espíritu Santo nos conduzca y pueda, Señor, despertarnos del letargo en el cual quizás nos encontramos. Que tu santa y divina voluntad se manifieste en su pueblo, Señor, que es su deseo. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Gracias.